La W presenta Vicky Dávila. 1:49 PM. Saludamos a Odín Sánchez. Odín, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Vicky, ¿cómo me le ha ido? Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la W. Y bueno, ya queríamos simplemente saber cómo va todo después de la liberación, ya dejarlo descansar, dejarlo tranquilo y tal. Habíamos pasado toda la noticia, lo habíamos escuchado y demás. Pero me gustaría hoy preguntarle por un tema que estoy viendo aquí en el diario El Colombiano y que veo que usted ya está hablando con mucha claridad. Odín, ¿cuánta plata pagó su familia por las liberaciones o por los secuestros al ELN? Y digo de su hermano y por usted. Pues en total fueron 1.600 millones de pesos. 1.600 millones. Al Ejército de Liberación Nacional. Eso es lo que he podido conversar con la familia. ¿Y solo por su liberación? No, pues se entiende de que como existió un canje, se dio una parte con la liberación de patrocinio y el resto fue en diciembre, creo que en diciembre del año pasado. Cuando usted se canjeó, ¿usted mismo llevó el dinero? Pues yo no tengo, yo no llevé dinero alguno, pero sí se le entregó en esa época el dinero. ¿En cuántas cuotas se entregó? ¿En 2? ¿De cuánto eran esas cuotas? Esas cuotas creo que fueron 2, 3 cuotas. Entendemos que el primer pago fue de 500 millones de pesos. No. Sí. ¿Y la segunda por 1.100? No recuerdo porque yo no estaba. Ah. No estaba precisamente en cautiverio. Cuénteme una cosa, ¿en qué circunstancias entregó su familia ese dinero? ¿Qué le han contado? ¿A quién se lo entregaron? Pues, Vicky, naturalmente que tenía que entregársele al Ejército de Liberación Nacional porque ellos habían manifestado que era un secuestro extorsivo. Entonces, en ese orden de ideas era plata o nada de liberación. Eso no tiene discusión, había que entregársela a ellos. ¿Pero a qué comandante? ¿A quién? A través de ellos, al Frente Occidental. Eso lo ha dicho hasta la saciedad el mismo Pablo Beltrán, de que la familia había entregado esos recursos. Eso lo ha dicho en el Ecuador, lo ha dicho por todos los medios, el mismo Pablo Beltrán. Pero digo yo, ¿a qué comandante se lo entregaron? ¿Cómo se llama ese comandante del Frente Occidental? ¿Y en qué circunstancias llega su familia a encontrarlo? ¿Lo citaron en dónde? Esos detalles son muy importantes, Odín. No, pueden ser importantes, son importantes, por supuesto, pero tú sabes que en las condiciones que uno se encuentra, yo solo puedo decirte a ti y a la opinión pública que se entregaron recursos, que eso no fue un rescate, una liberación humanitaria. Eso fue un secuestro extorsivo, se pagaron unos recursos. Yo inmediatamente me he venido a Medellín a unos chequeos, unos tratamientos médicos. Precisamente acabo de salir de la clínica cardiovascular por asuntos de presión y he hablado como a cuentagotas con la familia. Solo sé del total, sé que se le entregó directamente a ese frente. No he podido tener mucha claridad sobre el tema. La claridad que existe es que se pagó por el rescate. Ya se iniciaron las negociaciones entre este grupo guerrillero y el gobierno nacional. ¿Usted cree que el ELN debe devolverles ese dinero? Pues yo no sé ni qué pensar sobre eso. Ellos habían manifestado que eso era extorsivo y como ellos siempre han planteado que eso son unas multas que pagan los retenidos, como ellos dicen para sostenimiento de la guerra. Yo no sé hasta qué punto y a quién le reclama eso y dónde lo reclama. ¿Ya? ¿Qué piensa usted cuando se decía que la condición para iniciar esos diálogos con el ELN precisamente era su liberación? Estaban engañando al gobierno porque
pues tal vez no se conocía en ese momento lo de La Plata, se escuchaban otras versiones, pero lo que sí se conocía a nivel nacional e internacional es que su liberación era el motivo que tendría el gobierno para que se iniciara su liberación. Era la condición, o sea, ¿el gobierno se dejó engatusar del ELN o engañó a los colombianos? Yo creo que el gobierno tenía conocimiento de que mi familia había hecho hasta lo imposible por cumplir los compromisos o las exigencias del Ejército de Liberación Nacional. El gobierno tenía conocimiento de eso, pero era mi libertad, era mi vida. Entonces el gobierno no le puede exigir a una familia que no haga lo imposible por la liberación de uno de los suyos, porque la verdad es que no había comunicación con nadie. Es decir, yo estaba en un sitio que el frente no tenía ni idea de lo que estaba pasando con el señor Pablo Beltrán. El señor Pablo Beltrán estaba hablando de una cantidad de cosas, de juicios políticos, pero allá donde yo estaba no tenía ni idea. Incluso creo que uno de los comandantes de este frente salió a decir en los medios que no tenían conocimiento de juicios políticos. Y es la completa incomunicación. Y allá usted en cautiverio, ¿por qué le decían que a su familia se los había llevado el ELN? ¿Cuál era el argumento que tenían los guerrilleros que lo tenían a usted? No, siempre, desde el primer día que me retuvo el Ejército de Liberación Nacional, o el día que me canjeo por mi hermano, ese mismo día el comandante, cuyo nombre es Uriel, le dijo que eso era un secuestro extorsivo. Así de sencillo, que ahí no había ni ningún tipo de causas políticas, sino que era algo extorsivo, que era económico el secuestro. O sea, Odín, que no hay que agradecerle al ELN que tuvo ningún gesto humanitario. Digamos, ustedes pagaron y lo liberaron. Yo nunca le he agradecido. Yo más bien, y he sido muy claro, le he agradecido de un lado a los medios de comunicación, a ustedes, los galácticos de la W, como yo los llamaba, porque la magia de la radio me llevó a someter incluso los dolores físicos, las angustias, al gobierno nacional, por supuesto, porque en un momento pensé que no había mucha claridad, había mucha inseguridad en la iniciación de esos diálogos, pero después escuché la firmeza con que el gobierno condicionaba la iniciación de los diálogos por mi liberación, de manera tal que esos son los agradecimientos. Yo no le agradezco de pronto que me respetaron la vida y que el tratamiento que me dieron a mí fue diferente al inhumano tratamiento que le dieron a mi hermano, porque a mi hermano lo tuvieron encadenado por 2 años, cosa que supe única y exclusivamente el día que me liberaron, en vísperas de mi liberación, y por supuesto que le reclamé enfáticamente al comandante o a las personas que me contaron casi con arrepentimiento y me informaron precisamente como con algo de arrepentimiento, que a mi hermano lo habían tratado de esa manera porque supuestamente a ellos se les había escapado un secuestrado que tenía consigo. No, pues imagínese arrepentimiento. Jairo, nos están poniendo aquí una pregunta para despedir ya a Odín Sánchez, porque ya tengo a Daniela, otra vez Daniela aquí. Ya, déjeme un segundito, Daniela. Claro. Lo de La Plata. Sí, ¿Qué tuvieron que hacer? Porque es que estamos hablando de un monto de dinero pues bastante alto, y la gente se pregunta, señor Odín, ¿cómo hizo su familia para recoger casi 1.600 millones de pesos? Pues le cuento, y eso es algo por lo que yo he salido a luchar, por el honor de la familia, mancillado por comentarios que no corresponden a la verdad. Se han vendido unos bienes, 3 bienes que eran propiedad de don Rafael Sánchez Inestrosa y doña Luz Montes de Oca de Sánchez, nuestros padres, que trabajaron más de 30, 40 años en el magisterio en Córdoba, en el departamento de Córdoba y en el departamento del Chocó. Bienes que no habíamos ni siquiera sometido a los procesos
sucesorales, porque somos definitivamente una familia muy unida, y eran los poquitos bienes con que contaba la familia, Sí. y que eran bienes que se le iban a dejar a la otra generación, a la generación que nos sigue. Esos bienes, y la verdad es que ahí están los negocios que se hicieron en mi ausencia, y toda la ciudadanía chocuana con la que estoy muy agradecida, porque colaboró Sí. con limosna, con el milloncito, con los 500,000 pesos, con las rifas. Ahí están todas las negociaciones a la luz pública, al libre examen de quien lo quiera hacer, por manera que ese fueron los recursos, orígenes de los recursos para mi liberación. Pues Audín Sánchez, mil gracias por estar con nosotros en la W, las 2 en punto.